Entonces, esta imagen que les traigo a continuación es una visión anterior y posterior de la pierna envuelto por una fascia o aponeurosis que se llama así, aponeurosis o fascia de la pierna. Ella es continuación de la fascia lata, que es la aponeurosis que me cubre el muslo y es la que se encargan de envolver a todo lo que es los músculos que se encuentran en esta región de la pierna. Esta región de la pierna también se conoce en anatomía con el nombre de región sural. Así como la región del muslo se conocía como crural, esta se conoce con el nombre de región sural. Entonces cada vez que oigan la palabra sural o suro, hace alusión a la pierna. En este corte que vamos a hacer axial, transversal a nivel de lo que es la pierna, vamos a ver esta imagen. Para que se ubiquen, esto sería anterior, esto sería posterior, esto sería lateral porque veo al peroné y esto sería medial porque veo a la tibia. Es importante que para que ustedes entiendan, estos músculos de la pierna se estudien primero lo que es la tibia y el peroné. Videos que van a encontrar en mi video. Si usted no domina tibia y peroné, no va a poder entender estos músculos de la pierna. Igualmente tienen que entender los huesos del pie, porque son los lugares donde se insertan estos músculos. Entonces en este corte transversal de la pierna, recuerden que esto es lateral y esto es medial, vamos a encontrar esta gran aponeurosis que es la fascia de la pierna. Vean que ella se origina a nivel de lo que es el borde anterior de la tibia, envuelve a toda la pierna y llega al borde medial de la misma. Ahora, esta aponeurosis o fascia de la pierna emite unos tabiques profundos, que es la que me va a dividir la pierna en compartimientos. Es importante que estudien a la pierna por compartimientos para que puedan entenderla. Es la manera más fácil de estudiarla. Ahora bien, esta membrana que ustedes ven aquí, que la señalé en azul, es la que me une el borde lateral de lo que es la tibia con el borde medial del peroné. Esa membrana que lo une es la membrana interósea. Ahora, de esa aponeurosis o fascia de las piernas se derivan dos tabiques hacia la parte profunda. Este sería el tabique intermuscular anterior, que va entonces desde la fascia de la pierna hasta lo que es el borde anterior de del peroné. Y luego estaría este, que sería el tabique intermuscular posterior, que va también desde esa fascia de la pierna hasta el borde posterior de la misma. Entonces, entre la membrana interósea y estos dos tabiques intermusculares se me van a formar tres compartimientos. Un compartimiento anterior, un compartimiento entonces lateral y un compartimiento posterior. Ahora, ese compartimiento posterior, a su vez, es separado por esta estructura que va desde el borde medial de la tibia al borde posterior del peroné. Esa es la fascia transversa de la pierna. Y esa fascia transversa de la pierna entonces me divide a ese compartimiento posterior en dos. Un compartimiento posterior profundo, que es más anterior, y un compartimiento posterior superficial, que es mucho más posterior. Entonces vamos a ver que en el compartimiento anterior encontramos 4 músculos. En el compartimiento lateral vamos a encontrar 2 músculos y en el compartimiento posterior encontramos 7 músculos que se dividen en 3 músculos superficiales y 4 músculos profundos. Vamos a dilucidar entonces cada uno de estos músculos, su origen, su inserción, su función y su inervación. No se despeguen del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es muy importante entonces que se suscriban al canal para que así me ayuden a crecer y puedan tener total acceso a mis videos. Aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Vamos a comenzar entonces primero con estos músculos que les sombrían rojo, que son los músculos del compartimiento anterior. Pero antes de ustedes conocer estos músculos, tienen que conocer los movimientos básicos del pie. En el pie podemos hacer movimientos de dorsiflexión y flexión plantar. La dorsiflexión sería como la extensión del pie, que es simplemente pararte con los talones, es decir, subir la punta de los pies hacia arriba. Eso se llama dorsiflexión, que sería más o menos como la extensión, pero en pie se llama dorsiflexión. Mientras que el movimiento contrario, que es cuando yo me paro en la puntica de los pies, eso es una flexión plantar, que en pie
sería básicamente como el movimiento de flexión. Ahora, el pie hace dos movimientos especiales, hace un movimiento de inversión y de eversión. No debemos confundirlo con abducción y aducción. El pie no puede hacer abducción y aducción. Simplemente ese movimiento de la pierna completa, el miembro inferior completo de abducción y aducción, se hace arriba en la cadera. El pie me puede hacer un movimiento de inversión, que es yo tratar de verme la planta del pie hacia medial, y puede hacer lo contrario, que sería el movimiento de eversión. Entonces van a ver unos músculos que son inversores y otros músculos que van a ser eversores. Vamos a comenzar entonces con el compartimiento anterior, que les recuerdo que eran 4 músculos. Hablaremos primero del músculo tibial anterior, luego el extensor largo del dedo gordo. El dedo gordo, que es el primer dedo del pie, también se conoce anatómicamente con el nombre de hallux. Entonces lo van a encontrar a veces con el nombre de hallux o a veces con el nombre de dedo gordo o de primer dedo del pie. Luego hablaremos del extensor común de los dedos y por último hablaremos del músculo peroneo anterior, que en esta imagen no se ve bien. Más adelante les explicaré cuál es. Entonces, este músculo tibial anterior, que es el más anterior que se encuentra a nivel de la pierna, va a originarse en el cóndilo externo de la tibia y a nivel de lo que es la membrana interósea. También tiene origen a nivel de lo que es la diáfisis tibial, específicamente los 2/3 superiores de la diáfisis tibial. Ahora, este músculo se dirige hacia abajo y vamos a ver que todos estos músculos del compartimiento anterior pasan por este retináculo. Este se llama el famoso retináculo extensor, porque todos los músculos que van a pasar ahí tienen una función extensora, o también lo llaman retináculo anterior del pie. Entonces, este músculo tibial anterior pasa profundo a este retináculo extensor, se dirige hacia abajo, aquí lo podemos ver cortado, aquí podemos ver su origen en el cóndilo lateral de la tibia y su origen a nivel de la diáfisis tibial. Se dirige entonces hacia abajo para insertarse a nivel de lo que es el primer cuneiforme y el primer metatarsiano, pero específicamente lo hace en la parte medial de estos dos huesos. Su función va a ser entonces, si se contrae, me hace que el pie suba y me pare yo de los talones, por eso es que hace flexión dorsal. Y de una vez les digo esta perla anatómica, que todo músculo que se inserte medial en el pie hace inversión, porque al elevar la parte medial hace que yo pueda verme la planta del pie hacia medial, y eso les recuerdo que es el movimiento de inversión. Entonces este músculo tibial anterior hace tanto flexión dorsal como inversión del pie. Al final del video es que les voy a decir cuál es la inervación de cada uno. Van a ver que la inervación de los músculos de la pierna es extremadamente fácil. Hasta ahora, la inervación más fácil que he hecho de todos los músculos del cuerpo. Ahora bien, vamos desde medial hacia lateral. Ya hablamos del tibial anterior, vamos a hablar ahora del extensor largo del dedo gordo, que ya saben que es el mismo extensor largo del hallux. Este músculo se origina a nivel del peroné y a nivel de la membrana interósea. Si vemos aquí esta imagen, esto que ven aquí en rojo, sería el origen del tibial anterior. Nos vamos hacia lateral y este que ven aquí sombreado en verde, ahora sería el origen del extensor largo del halo. Vean su origen entonces a nivel de la membrana interósea y a nivel de lo que es la diáfisis peroneal. Se dirige entonces hacia abajo este músculo, que sería este le recuerdo que es el tibial anterior, estamos hablando entonces ahora de este, se dirige hacia abajo, pasa por el retináculo extensor para insertarse en lo que es la falange distal del primer dedo. Se dice que es en la base de la falange distal en su cara dorsal. Entonces su función va a ser hacerme extensión de ese primer dedo, pero como también pasa por debajo del retináculo, al contraerse, además de extenderme ese primer dedo, también me ayuda a extender el pie. Y recuerden que este movimiento de extensión del pie se llama flexión dorsal del mismo. Ahora bien, lateral a este músculo, que es el extensor largo del hallux, tenemos al músculo extensor común de los dedos. Ese músculo extensor común de los dedos tiene un amplio origen. Se origina a nivel de lo que es el cóndilo externo tibial, a nivel de la diáfisis peroneal. Se dice que a nivel de las tres cuartas partes de la diáfisis tibial, y se origina a nivel de la membrana interósea, como pueden ver aquí. Entonces este músculo se dirige hacia abajo, véanlo aquí, sería este que ustedes ven aquí, pasa profundo a lo que es el retináculo extensor y se divide en 4 tendones. Esos 4 tendones van a ir hacia los dedos más laterales, es decir, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo.
Ahora, estos 4 tendones se insertan, vean bien, a través de una aponeurosis en las articulaciones metatarsofalángicas y van a dividirse a nivel distal en 3, digamos, mini tendones. Un tendón central que llega a la falange media y 2 tendones laterales que llegan a la falange distal. Este extensor común de los dedos, su función entonces va a ser extenderme los dedos, pero para yo extender esos 4 dedos, que ya saben que es del segundo al quinto nada más, vean que el común no toca al pulgar no, al dedo gordo, también voy a hacer flexión dorsal. E igualmente, como se está insertando es más lateral en la pierna, recuerden que todo lo que se inserta lateral hace eversión, mientras que les dije que todo lo que se insertaba medial hacía inversión. Entonces, el cuarto y último músculo de este grupo es un músculo chiquitico, que es el músculo peroneo anterior. También lo llaman músculo tercer peroneo. Algunos autores dicen que este músculo peroneo anterior es parte de los músculos laterales, pero en su mayoría lo agrupan dentro de los músculos del compartimiento anterior. Entonces este músculo bastante pequeño, que sería el peroneo anterior, se origina en la cara anterior del peroné, de la diáfisis peroneal y a nivel de la membrana interósea, se dirige hacia abajo uniéndose por una bolsa serosa con el extensor común de los dedos, luego se separa y se inserta en la base del cuarto y del quinto metatarsiano. A pesar de que en los atlas ustedes vean que nada más tiene una inserción en el quinto, en los libros teóricos hablan que es tanto el cuarto como el quinto metatarsiano. La función de este músculo es bastante incierta, se dice que tiene una función poco importante en lo que es la flexión dorsal del pie. Entonces estos serían los 4 músculos del compartimiento anterior. Vamos a pasar ahora entonces a los músculos del compartimiento lateral, que solamente son 2 músculos, que son los famosos músculos peroneos. Ahora, estos músculos peroneos son 2, vean que estamos viendo el pie, la pierna, perdón, de una visión lateral. Para recordarles, este sería el tibial anterior. Este que medio se ve aquí chiquitico sería el extensor del hallux, largo del hallux. Este sería el extensor común de los dedos y este chiquitico que se ve aquí medio se ve sería el tercer peroneo o peroneo anterior. Ahora vamos a hablar entonces de estos del compartimiento lateral. Tendríamos uno más posterior y más lateral o más superficial, que sería el peroneo lateral largo. Y vemos este músculo que es más medial y su tendón es más anterior, que sería el peroneo lateral corto. La manera de reconocerlos es que el tendón que es anterior es del peroneo lateral corto, como ven aquí, mientras que el tendón que se hace posterior es del músculo peroneo lateral largo. Vamos a empezar con el peroneo lateral largo, que va a tener origen en lo que es la cabeza peroneal y a nivel de lo que es el cóndilo externo de la tibia. A pesar de que aquí se lo estoy sombreando en negro y ustedes no ven que tenga origen en la tibia, en la teoría insisten en que también tiene origen a nivel del cóndilo externo de la tibia. Entonces también se origina a nivel de la cabeza peroneal, como les dije, y a nivel de la diáfisis peroneal. Ahora, el músculo que está más medial sería el peroneo lateral corto, que él nada más tiene origen a nivel de la diáfisis peroneal. Ambos músculos, recuerden que el anterior era el peroneo lateral largo y el posterior era el peroneo lateral corto, pasan por debajo del maleolo externo, del maleolo lateral. Ahora, ambos músculos, a pesar de que están unidos en un largo trecho, por lo que es una bolsa serosa, luego se separan y pasan por estos retináculos que se le llama retináculo lateral de la pierna, del pie, retináculo lateral del pie. Es uno superior y uno inferior. Pasan por allí y el que se inserta primero, que es el que pareciera que es el largo, ese es el peroneo lateral corto, que vean que es el tendón anterior. Mientras que el que se desaparece es el peroneo lateral largo. Ustedes dirán, bueno, pero el largo parece el corto. Ya les voy a explicar por qué. Este que se desapareció primero, que es el posterior, él es el peroneo lateral largo. Vean aquí, esto es lateral porque veo el quinto dedo y esto es medial porque veo el dedo gordo. Vean cómo es más gordo que los demás. Entonces, este tendón que se está insertando en la apófisis estiloides del quinto dedo, ese es el peroneo lateral corto, que era el más anterior de los dos. Les recuerdo aquí, el más anterior de los dos. Vean, apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Mientras que el que ustedes ven que no llega, sino que se desaparecía, que era el más posterior de los dos, vean cómo cruza oblicuamente todo el pie, desde lateral hasta medial. Ese sería el peroneo lateral largo. Este músculo peroneo lateral largo se inserta
a nivel de lo que es el primer cuneiforme y el primer metatarsiano. ¿A qué se le recuerda esto? Se le recuerda el músculo tibial anterior. Pero yo les dije que el tibial anterior, que es este que está aquí cortado, se insertaba en los mismos huesos, es decir, primer cuneiforme y primer metatarsiano, pero en la parte medial. Mientras que el peroneo lateral largo lo hacen los mismos huesos, pero en la parte lateral. Eso va a hacer, que su función sea totalmente opuesta. Cuando hablamos del tibial anterior, hablamos de que era inversor del pie y que aparte de ser inversor del pie, también me hacía flexión dorsal del pie. Mientras que este, que es el peroneo lateral largo, es todo lo contrario, me hace eversión del pie y me hace flexión plantar. Es decir, hace que me pueda parar con la puntica de los dedos. Mientras que por su parte el peroneo lateral corto, que es este, solamente puede hacerme eversión del pie, no me puede hacer el movimiento de flexión plantar. Estos serían entonces los músculos del compartimiento lateral. Pasamos entonces rápidamente a los músculos del compartimiento posterior, recordándoles que se dividen en dos grupos, un grupo superficial conformado por 3 músculos y un grupo profundo conformado por 4 músculos. Vamos a comenzar primero con los 3 del grupo superficial. Algo importante es que estos músculos del grupo superficial forman en conjunto el famoso tríceps surural, pero no los 3. Ya les voy a explicar bien cómo ocurre esto. Vamos a hablar entonces desde lo más posterior, que sería lo más superficial, esta es una visión posterior de la pierna, hasta lo más profundo, que sería lo más anterior. Primero empezamos con los famosos gemelos de la pierna, los gastrocnemios. Estos músculos están conformados por 2 vientres totalmente independientes entre sí. Tendríamos entonces que los gemelos de la pierna, tendríamos un gemelo externo o gastrocnemio externo que se origina a nivel del cóndilo externo femoral. Y tendríamos un gastrocnemio interno o un gemelo interno que se origina en la cara poplitea femoral. Ya lo vamos a ver en un corte mucho mejor. Estos músculos forman parte de los límites de la famosa fosa poplitea. Fosa bastante importante en anatomía, que los invito a que busquen mi video de fosa poplitea en el canal. Entonces aquí en este corte vemos entonces cómo el gastrocnemio lateral o externo se origina a nivel de lo que es el cóndilo femoral, mientras que este sería el gastrocnemio interno, se origina a nivel de la cara poplitea femoral. Ambos músculos, ambos gemelos, van a insertarse a nivel de este tendón, que es el tendón común calcáneo, o mejor dicho, ellos van a formar el tendón común calcáneo cuando se unen al tendón del músculo que está anterior a ellos, es decir, profundo a ellos, que es el músculo sóleo. Vamos a hablar entonces de ese músculo sóleo. Ese músculo sóleo tiene un amplio origen, un músculo bastante potente, es el que forma la mayor masa a nivel de lo que es la pantorrilla. Entonces, ese sóleo se origina a nivel de lo que es la cabeza peroneal, a nivel de la diáfisis peroneal, pero también tiene un arco que envuelve a lo que son los vasos popliteos y a este nervio que es el ciático popliteo interno, y es a través de este arco fibroso, que se llama arco fibroso del sóleo, se inserta en la línea que está posterior de la tibia, que es la famosa línea oblicua o línea del sóleo. Este músculo entonces se va a insertar junto con los 2 gastrocnemios, formándome el tendón calcáneo, que es el famoso tendón de Aquiles, se inserta en la parte posterior del hueso calcáneo. Entonces, si este potente músculo, que se llama tríceps sural, repito, tríceps sural, significa que tiene 3 vientres. ¿Cuáles van a ser los 3 vientres? Los 2 gemelos, que son los 2 gastrocnemios, y el que está anterior a ellos, que es el sóleo. Los 3 hacen el tríceps de la pierna, o tríceps sural. Entonces este tríceps sural se inserta a través del tendón de Aquiles o calcáneo a nivel de lo que es la parte posterior del hueso calcáneo. Su función va a ser hacerme flexión plantar de la pierna, es decir, que te puedas parar de puntillas, y hacerme inversión del pie. Es un músculo postural muy importante, es el que hace que tú no puedas tambalearte hacia adelante cuando caminas, que cuando camines no te vayas hacia adelante. Es un músculo que usamos para bailar, para saltar, para poder correr. Es un músculo bastante potente. Entonces, el tercer músculo de este grupo superficial es el músculo plantar delgado. Es un músculo muy poco importante que tiene su origen a nivel de la cresta supracondilia lateral femoral y a nivel de la cara poplitea. Forma un largo tendón que se encuentra entre los gastrocnemios y el sóleo
pasa lateral a los gastrocnemios y se inserta en el mismo tendón calcáneo, pero en su parte lateral. Su función se dice que es muy poco comprendida. Ese es el nombre que le dan los autores a esta función. Por último, hablaremos entonces de los músculos profundos de este compartimiento posterior, que les recuerdo que eran 4. Vamos a cortar entonces primero los gastrocnemios, nos vemos así. Ahora cortamos a lo que es el sóleo y quedamos así para poder ver el compartimiento profundo de la parte posterior. Vamos a hablar primero del músculo popliteo, luego nos encontraremos el músculo flexor largo del dedo gordo o del hallux, luego hablaremos del músculo tibial posterior y por último hablaremos del músculo flexor común largo de los dedos, que sería entonces en orden desde lateral hasta medial. Vamos a empezar primero con el músculo popliteo, que sería este que ustedes ven aquí. Esta es una visión posterior. Este músculo popliteo se origina a nivel del cóndilo lateral femoral, a nivel de lo que es el peroné a través de este tendón reflejo y a nivel de lo que es el menisco externo. Entonces este músculo popliteo va a insertarse, cruza oblicuamente la fosa poplitea y se inserta a nivel de lo que es la tibia, en una zona que está por encima de esta línea que ven aquí, que es la famosa línea del sóleo. La función entonces de este músculo popliteo va a ser o rota la tibia hacia medial, hace rotación medial de la tibia porque es donde se inserta, o si tengo a la pierna fija, él va a hacerme rotación lateral del fémur. Entonces es un músculo que puede hacerme ambas funciones, uno de los pocos músculos del cuerpo que puede hacer esto. Entonces bien, ya dijimos entonces el músculo popliteo. Vamos a pasar entonces a hablar del flexor largo del dedo gordo o flexor largo del hallux. Este músculo se origina a nivel de lo que es la diáfisis peroneal, se dirige hacia abajo pasando por medial o poniéndose medial a lo que es el calcáneo y pasando por debajo de lo que es el malleolo interno. Vean que los tres profundos cruzan oblicuamente a la pierna desde lateral hacia medial. Se pone entonces posterior al malleolo interno, pasa por este retináculo que sería el retináculo de los flexores. Estos dos músculos de la parte posterior de la pierna son más bien flexores. Recuerden que los anteriores eran más bien extensores. Entonces, una vez que vemos en la planta del pie, aquí seccionamos varios músculos, podemos encontrar al tendón del flexor largo del dedo gordo. Entonces este músculo pasa a través de lo que es la planta del pie para llegar a lo que es la falange distal del primer dedo. Su función entonces va a ser flexionarme la falange distal del primer dedo, es decir, llevar ese dedo hacia abajo. Ahora bien, vamos a hablar del músculo tibial posterior. Él tiene un amplio origen a nivel de lo que es la tibia, a nivel de lo que es el peroné y a nivel de lo que es la membrana interósea, como ustedes ven aquí. Este músculo se dirige igualmente hacia abajo, su tendón cruza posteriormente al flexor común largo de los dedos, que es este, y se pone inferior al malleolo interno y pasa también profundamente a este que sería el retináculo de los flexores. Este tibial posterior, como ustedes lo pueden ver aquí, que sería este, que recuerden que se hace profundo a este, que este sería el flexor común largo de los dedos y este sería el tibial posterior. Este que ven atrás sería el músculo flexor largo del dedo gordo. Veanlo allí como sigue hacia el dedo gordo, hacia el hallux. Entonces este tendón, que sería el del tibial posterior, se inserta a nivel de la tuberosidad del escafoides. Pero en su inserción, véanlo aquí, además de insertarse en la tuberosidad del escafoides, se inserta, se dice que a través de expansiones aponeuróticas se inserta en todos los metatarsianos, excepto en el astrágalo. Que recuerden que el astrágalo es el único hueso que no tiene inserciones musculares directas. Ahora bien, ¿cuál va a ser la función del tibial posterior? Su función es hacerme inversión del pie. El último músculo del que hablaremos es el flexor común largo de los dedos, que sería el más postero medial. Este músculo tiene un amplio origen a nivel de lo que es la tibia por debajo de la línea del sóleo. Entonces quien se origina en la línea del sóleo es el sóleo, quien se inserta por encima de ella es el popliteo y quien se origina por debajo de ella es el flexor común largo de los dedos. Este músculo se dirige hacia abajo, el tendón se pone por detrás de este que sería el tibial posterior, pasa también por el retináculo de los flexores y una vez que lo vemos aquí, que se encuentra a nivel de la pierna, o del pie, mejor dicho, en la planta del pie,
se divide en 4 tendones, que estos 4 tendones van a ir a los 4 dedos más laterales. Ahora, él va a pasar por un canal que le va a hacer este músculo que no vamos a ver porque es un músculo del pie, que sería el flexor corto de los dedos. Entonces él pasa superior, es decir, más profundo, recuerden que posición anatómica sería superior a este que sería el flexor corto de los dedos para insertarse en la falange distal del segundo al quinto dedo, y su función va a ser entonces hacerme flexión de esas falanges distales del segundo hasta el quinto dedo. Ahora, la inervación de estos músculos les decía que es muy fácil porque es una inervación por compartimientos. Todos los músculos del compartimiento anterior están inervados por el nervio tibial anterior. Este nervio tibial anterior es una rama del nervio ciático popliteo externo. También se conoce con el nombre de nervio peroneo profundo. Me refiero a este nervio tibial anterior. Algunas veces el propio músculo tibial anterior y el extensor común de los dedos están inervados directamente por el ciático popliteo externo, pero la mayoría de las veces es así. Es por una de las ramas del ciático popliteo externo, que es el nervio tibial anterior o nervio peroneo profundo. Los músculos del compartimiento lateral están inervados entonces por la segunda rama del ciático popliteo externo, que es el nervio músculo cutáneo, conocido también con el nombre de nervio peroneo superficial. Igualmente aquí, muchas veces el peroneo lateral largo está inervado directamente por el ciático popliteo externo, pero la mayoría de las veces es así, es inervado entonces por una rama del ciático popliteo externo en particular. Y los del compartimiento posterior, sin excepción, tanto los superficiales como los profundos, están inervados por el nervio ciático popliteo interno, que se conoce con el nombre de nervio tibial, así solo, nervio tibial. Esta miología del muslo, estos músculos de esta región, van a estar primeros todos envueltos por una fascia. Esa fascia la vamos a denominar fascia del muslo, o en conjunto también se conoce con el nombre de fascia lata. Entonces esta fascia lata en la parte superior se fusiona con el ligamento inguinal a través también de la fusión con lo que es la cresta ilíaca, con lo que son los ligamentos sacrociáticos, con el sacro y con el coxis, y en la parte inferior se continúa entonces con la fascia de la pierna. Esta fascia del muslo emite unos tabiques hacia la parte más profunda, que vamos a ver en este corte sagital. Vean cómo estamos cortando a la parte media del fémur. Lo que va a originarme, esto que estoy aquí señalándoles, es la fascia lata. Esto es el fémur. Para que tengan ubicación, esto es anterior, esto es posterior, esto es medial y esto es lateral. Entonces esa fascia lata, como les digo, emite unas prolongaciones hacia adentro, que son los tabiques intermusculares. Este sería entonces el tabique intermuscular interno, que llega al labio interno en la línea áspera del fémur. Es muy importante que ustedes dominen la anatomía del fémur para que puedan entender este video. Los invito a que vean el video de fémur en mi canal. Y este entonces sería el tabique intermuscular externo. Además de esto, existe una prolongación posterior de la fascia lata, lo cual me va a separar al muslo en tres grandes compartimientos: un compartimiento anterior, un compartimiento posterior y un compartimiento medial. En cada uno de ellos, de los tres compartimientos, vamos a encontrar una serie de grupos musculares. En el compartimiento posterior encontraremos básicamente 3 músculos, en el compartimiento medial encontraremos 5 músculos y en el compartimiento anterior 4 músculos. Entonces, no se despeguen del video para dilucidar cada una de las características anatómicas de estos músculos. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic
y no olvides darle like al video. Entonces es muy importante que ustedes se suscriban al canal aquí en la esquina inferior derecha para que puedan tener un buen acceso a todo el contenido del mismo. Me disculpan la voz, pero es que estaba un poco afónico por la gripe y por eso se me va a ir la voz un poco como entrecortada. Vamos a comenzar entonces primero hablando del compartimiento posterior, la cual contiene a tres músculos. Esta es una visión posterior del miembro inferior derecho, quiere decir que esto es lateral y esto es medial. Vamos a comenzar hablando primero del músculo bíceps femoral, que también lo van a encontrar con el nombre de bíceps crural. Crural es sinónimo a femoral, es lo mismo yo decir crural y decir femoral, es lo primero que ustedes tienen que saber. Después de ese músculo bíceps femoral, que se llama así porque tiene dos cabezas, bíceps, vamos a hablar del músculo semitendinoso y por último hablaremos del músculo semimembranoso para terminar con estos músculos del compartimiento posterior del muslo. Vamos a comenzar entonces con el bíceps crural, que como les estoy diciendo tiene dos cabezas de origen, muy parecido al miembro superior. Va a tener entonces una cabeza o porción larga que se origina a nivel de la cara interna de la tuberosidad isquiática. Se dirige hacia inferior para insertarse, vean cómo se pone lateral a nivel de la fosa poplitea, estructura que también es importante que vean mis videos de fosa poplitea, lo pueden buscar en mi canal. Entonces este músculo se dirige hacia abajo, hacia lateral, para unirse con su otro tendón que sería la porción corta, que es interna y es más profunda que la porción larga. Esta porción corta del bíceps braquial se origina a nivel del labio externo, como pueden ver aquí, de la línea áspera, y a nivel de la cresta supracondilia lateral. Nuevamente le hago énfasis en que vean el video de muslo, que les dejaré el link al final. Primero, de muslo no, perdón, de fémur, para que puedan entender este video. Entonces estos dos vientres, hablo de la porción corta y la porción larga, se unen en un único tendón para insertarse a nivel de lo que es la cabeza peroneal, así como ven aquí, así como también a través de una prolongación al cóndilo externo de la tibia y al ligamento colateral peroneal, que es el mismo ligamento colateral externo. Entonces aquí pueden ver muy bien el origen de todo lo que es la porción corta del músculo bíceps femoral. En esta visión, esta es una visión anterior del fémur y esta sería una visión lateral. Fíjense ustedes cómo vemos aquí la inserción a nivel de lo que es la cabeza peroneal y la inserción a nivel del cóndilo externo de la tibia en esta visión lateral. En la visión anterior, recuerden que el músculo bíceps femoral es la parte más lateral del compartimiento posterior y vean cómo se está insertando igualmente a nivel de la cabeza peroneal y a nivel del cóndilo externo tibial. Este ligamento que ven aquí es su tercera inserción, que es el ligamento colateral peroneal o ligamento colateral externo. Ahora vamos a hablar del músculo más medial, que es el músculo semitendinoso. Ya hablamos del bíceps, vamos a hablar entonces ahora del semitendinoso. Este músculo semitendinoso se origina también a nivel de la cara externa. Entonces los dos de la cara externa son el bíceps crural y el semitendinoso. Hablo de la cara externa, perdón, externa no, interna, de lo que es la tuberosidad isquiática. Este músculo se dirige hacia abajo, forma un tendón muy largo que se va a insertar a nivel de la parte externa de la diáfisis tibial, muy cerca de estos dos tendones que después les explicaré. Estos tendones en conjunto se conocen como músculos de la pata de ganso, que me forman la famosa pata de ganso. Entonces, específicamente, este sería el más posterior de los tres, el tendón del semitendinoso insertándose en la parte lateral de la diáfisis tibial. Aquí también lo podemos ver. Estos tres tendones, a saber, el más anterior es el músculo sartorio, luego el músculo recto interno, llamado también grácil, y luego el músculo semitendinoso, que sería este que ustedes ven allí. Esta bolsa serosa que ustedes ven muy cerca de su inserción es la famosa bolsa serosa anserina o bolsa serosa de la pata de ganso también llamada. Entonces ese sería el músculo semitendinoso. Algo importante ustedes también saber es que en conjunto estos tres músculos del compartimiento posterior también se conoce con el nombre de músculos de los tendones de la corva. Músculos de los tendones de la corva. Entonces vean aquí que cortamos al bíceps, específicamente su cabeza larga, y cortamos al músculo semitendinoso para entrar en un plano más profundo de esta visión posterior, recuerden, del muslo derecho.
Y ahí entramos entonces en el tercer músculo de este compartimiento, que es el músculo semimembranoso. Este músculo semimembranoso también se origina a nivel de la tuberosidad isquiática. La diferencia es que el semitendinoso y el bíceps crural se originan de la cara interna de la tuberosidad isquiática, mientras que el semimembranoso se origina en la cara externa de la misma tuberosidad isquiática. Entonces este músculo se dirige hacia abajo, también tiene origen a nivel de la rama descendente del isquion, ascendente del isquion, se dirige hacia abajo profundo a este que tiene el tendón largo que habíamos dicho que era el semitendinoso y se inserta a nivel de lo que es la tibia, pero un poquito más superior de la inserción del semitendinoso. Por eso es que el semimembranoso, oigan bien, no forma parte de la pata de ganso, cosa que sí hace el semitendinoso. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de estos músculos del compartimiento posterior? Bueno, su función principal va a ser flexionar la pierna sobre el muslo, es decir, llevar la rodilla hacia atrás, por decirle de una manera coloquial. Pero además de flexionarme en la pierna, también me ayudan en la extensión del muslo, ya que son músculos biarticulares, saltan dos articulaciones, la de la cadera y la de la rodilla. Por eso es que son músculos que además de flexionar el muslo, a juro, al yo hacer el movimiento de flexión del muslo, tengo que hacer además de flexionarme la pierna, tengo que hacer a juro la extensión del muslo. Su inervación en la porción corta nada más del bíceps crural es la única que está inervado por la rama externa, que es la rama peroneal del nervio ciático. Porque el resto, hablo desde la porción larga del bíceps, el semimembranoso y el semitendinoso están inervados por la porción interna del nervio ciático, que es la porción tibial. Más fácil aprendérselo, todos están inervados por la rama interna del nervio ciático, que es la tibial, excepto la porción corta del bíceps braquial, que es la única que está inervada por la rama externa del nervio ciático, que es la rama peroneal. Pasamos entonces a los músculos del compartimiento medial, que son 5 músculos. Vamos a hablar entonces de los del compartimiento medial. Recuerden que en anatomía la palabra medial es lo mismo que interno, entonces lo van a encontrar en muchos libros con el nombre de compartimiento interno. Vamos a hablar entonces de 5 músculos, empezando primero con el músculo pectíneo. Luego hablaremos del músculo recto interno, que lo consiguen en la mayoría de los textos con el nombre de músculo grácil. Entonces bien, este músculo pectíneo se origina a nivel de la cresta pectínea del pubis. Se dirige hacia externo y hacia lateral y hacia abajo para insertarse en la línea con el mismo nombre, es decir, pectínea, pero el fémur, línea que se encuentra justo por debajo de lo que es el trocánter menor. Es imperativo que ustedes conozcan la anatomía del fémur para poder entender estos músculos. Igualmente tienen que entender la anatomía del hueso coxal, que también los invito a que busquen el hueso coxal en mi canal, ese hueso ilíaco, para que lo entiendan. Entonces este sería el músculo pectíneo. Luego, para que vean esta imagen, aquí lo vemos mucho más de cerca, este sería el pectíneo, este sería el psoas ilíaco que todavía no hemos tocado. Entonces este pectíneo, vean que busca la parte más inferior del trocánter menor, que sería la línea pectínea del fémur. Entonces, pasamos ahora al recto interno, que es el mismo músculo grácil. Este músculo se origina a nivel del cuerpo y a nivel de la rama descendente del pubis y se inserta en la parte lateral de la diáfisis tibial. Fíjense ustedes, aquí en esta visión lateral vemos que este músculo que está en el medio es el recto interno y vean cómo su tendón se está insertando en la parte lateral de la diáfisis por delante del tendón del músculo semitendinoso que habíamos nombrado hace rato. Entonces este sería el semitendinoso, este el semimembranoso y este sería el tendón del músculo recto interno. El anterior no lo hemos visto todavía, que es el músculo sartorio. Aquí en esta visión anterior, entonces vemos que en la parte medial, donde está la pata de ganso, vemos que el tendón que está en el medio sería entonces este que está aquí en verde, el tendón del músculo recto interno, también llamado músculo grácil. Ahora bien, vamos a hablar entonces, para terminar con este compartimiento medial, con los 3 músculos aductores. Empezamos primero con el músculo aductor interno. Disculpe. Aductor mediano. Este músculo aductor mediano también lo va a encontrar frecuentemente con el nombre
de músculo primer aductor. Pero también tiene un tercer nombre que se llama músculo aductor largo. Entonces, este músculo aductor mediano, que es el mismo aductor largo, que es el mismo primer aductor, se origina, como pueden ver aquí, a nivel de lo que es el cuerpo del pubis y se dirige hacia abajo para insertarse en el labio interno de la línea áspera, justo por debajo de la inserción de este que ya vimos que es el pectíneo. En esta imagen lo vamos a ver un poquitico mejor, a pesar de que está cortado. Sabemos que este que está aquí es el pectíneo y este sería entonces el aductor mediano. Vean aquí que su inserción es a nivel de la línea áspera, específicamente el labio interno. Este que ven aquí que está cortado sería específicamente este que acabamos de ver que es el pectíneo. Y este que está aquí ya lo vamos a ver. Entonces, esa sería la inserción del aductor mediano o del primer aductor. Luego tenemos el músculo segundo aductor, que también lo llamamos aductor menor o también lo llamamos aductor corto. Recuerden que el primer aductor era aductor largo, entonces este es aductor corto o segundo aductor. Él se encuentra tapado en la mayoría de su trayecto por el pectíneo, que es este que está aquí, y tapado por este que sería el primer aductor, que es el aductor mediano. Entonces este aductor menor se origina a nivel de lo que es el cuerpo y la rama descendente del pubis. Vean que tiene el mismo origen que tiene el músculo recto interno. Vean incluso los dos músculos aquí cómo están relacionados. Entonces se dirige hacia abajo y hacia lateral para insertarse en la línea pectínea del fémur y en la parte más superior del labio interno de la línea áspera. Ese sería entonces, como pueden ver aquí cortado, el músculo segundo aductor, aductor menor, o también llamado músculo aductor corto. Vean la estrecha relación que tiene con el pectíneo y con el otro aductor. Por aquí se ve cómo está posterior a ellos dos, es decir, está tapado en gran parte por el pectíneo y por el primer aductor. Luego, para terminar estos músculos del compartimiento medial, vamos a hablar entonces del músculo aductor mayor, también llamado tercer aductor. Este músculo aductor mayor o tercer aductor, el más largo de los tres aductores, por eso recibe el nombre de mayor, tiene a su vez dos porciones. Una porción más superior que se denomina porción aductora, que se está originando a nivel de la rama isquiopúbica y el cuerpo del pubis, y una rama más inferior que sería la porción extensora que se origina a nivel de la tuberosidad isquiática. Entonces ambas porciones, la aductora más superior y la más inferior, que es la extensora, me conforman al aductor mayor. Ahora, ¿dónde se van a insertar estas porciones? Fíjense ustedes, la porción aductora, que sería la más superior, esta se inserta a nivel de la línea áspera, pero la porción extensora, que es la más inferior, sigue en el recorrido, labio externo de la línea interno, perdón, de la línea áspera, a nivel de la cresta supracondilia interna y a nivel de este tubérculo, que es el tubérculo del tercer aductor. Fíjense ustedes que esta porción extensora deja un canal, un conducto, por donde se meten los vasos femorales y se hacen posteriores para convertirse en vasos popliteos. Por eso es muy importante este canal que le deja el tercer aductor. Se llama conducto del tercer aductor. Saben que específicamente la tiene la porción extensora del tercer aductor. Entonces, en esta visión posterior, aquí cortamos al bíceps, cortamos al semitendinoso y aquí tendríamos el semimembranoso. Nos vamos más hacia anterior y es que tendríamos al aductor mayor, que es el más profundo de los aductores. Esta sería su porción entonces aductora, que vean cómo llega la línea áspera nada más, y esta sería su porción extensora, que vean que sigue por línea áspera, cresta, supracondilia interna. Ahora, ¿cómo van a estar inervados estos músculos? Estos músculos de la región o compartimiento medial del muslo. Bueno, el pectíneo está inervado por el nervio femoral, que es el mismo nervio crural. Recuerden que crural y femoral es lo mismo. El resto, es decir, el recto interno, el aductor mediano y el menor, están inervados por el obturador. Ahora, pasa algo con el aductor mayor y resulta que su porción aductora es inervado por el obturador, pero su porción extensora es inervado por la rama interna del nervio ciático, es decir, por el nervio tibial o por el nervio tibial del nervio ciático. Entonces, la función del recto interno va a ser flexión, aducción y rotación interna del muslo. La función de todos, es decir, pectíneo, aductor mediano, menor
y porción aductora del aductor mayor es aducir el muslo, por eso que se llaman aductores, incluso el pectíneo. Pero la porción extensora del aductor mayor obviamente no va a ser aducción, porque por algo se llama porción extensora. Y ella es la única que me hace extensión del muslo, ayudándome entonces a los músculos posteriores, ayudándome a los músculos posteriores del muslo. Vamos a pasar ahora a los músculos del compartimiento anterior, que son básicamente 4 músculos. Comenzamos primero con el músculo psoas ilíaco, llamado así porque está conformado por 2 porciones. Una porción más medial, más larga, más acintada, que es el músculo psoas mayor. Este músculo psoas mayor se origina a nivel de los cuerpos intervertebrales lumbares y en los propios cuerpos vertebrales, las vértebras lumbares, es tapado por el diafragma. Vean aquí, por el arco del psoas, se llama así, o ligamento arqueado medial, se dirige hacia abajo, tapado, o mejor dicho, por detrás de este músculo que es muy inconstante, que es el psoas menor, y se dirige hacia abajo pasando por debajo del ligamento inguinal y por delante de la articulación de la rodilla. La siguiente porción de este músculo psoas ilíaco es la porción ilíaca o el ilíaco como tal. Se origina a nivel de los alerones del hueso sacro y a nivel de la fosa ilíaca interna. Su tendón se dirige hacia abajo para unirse entonces al pectíneo y conformarme la unidad músculo psoas ilíaco. Estos músculos en conjunto se insertan a nivel de lo que es el trocánter menor del fémur. Aquí vemos las relaciones anatómicas entonces del psoas mayor, muy importante, que está posterior al riñón, a la pelvis renal y a los uréteres, y que está posterior a los vasos gonadales, me refiero a la arteria gonadal y a la vena gonadal, y posterior a la ilíaca primitiva y a la ilíaca externa, hasta llegar a su lugar de inserción. Entonces, una vez que está a nivel del muslo, que es lo que me interesa, vean cómo forma el piso del triángulo femoral. Estructura también que es importante que busquen en mi canal, tengo 80 videos y uno de ellos es triángulo femoral. Ahí van a encontrar los límites y los pisos y bueno, lo van a entender bien si ya conocen los músculos. Ok, entonces, después del psoas ilíaco tendríamos al músculo cuádriceps femoral. Se llama cuádriceps porque tiene 4 porciones. Vamos a elucidar cada una de las porciones del cuádriceps femoral. La porción más superficial y más anterior es justamente el recto anterior del muslo o recto anterior femoral. Este músculo es el único que es biarticular. ¿Por qué? Porque se origina a nivel de la espina ilíaca antero-superior que vamos a ver ahorita y a nivel del acetábulo del hueso coxal. Se dirige hacia abajo, forma un grueso tendón que se inserta a nivel de lo que es la base de la rótula, se dirige hacia abajo rodeando a la rótula y me conforma este ligamento que es el ligamento rotuliano, que es a pesar de ser un ligamento, él es parte del tendón del recto anterior. Entonces este ligamento rotuliano se inserta a nivel de la tuberosidad de la tibia. Tuberosidad de la tibia. Es muy potente este músculo recto anterior. Luego aquí seccionamos el recto anterior, vean su origen, como les dije, a nivel de la espina ilíaca antero superior. Vean aquí que se ve este fascículo que origina el origen a nivel, que indica el origen a nivel del acetábulo. Entonces, bien, una vez que cortamos este recto anterior nos encontramos con los vastos. Este sería entonces el vasto externo. Este vasto externo tiene un amplio origen a nivel de la línea intertrocanteria, a nivel del trocánter mayor del fémur y a nivel de la tuberosidad glútea y línea áspera en la parte posterior del fémur. Este músculo se dirige hacia abajo fusionándose con el propio tendón del músculo recto anterior. Además de eso, vamos a ver que en su inserción, este vasto externo, como lo pueden ver aquí, en su inserción busca a lo que es el cóndilo externo de la tibia, el borde lateral de la rótula y al ligamento colateral medial. Además de eso, lateralmente es tapado por esta estructura que es el tracto o cintilla iliotibial. Ese sería entonces el vasto externo del fémur. Vamos a hablar entonces del vasto interno. Recuerden que estamos hablando de las porciones del cuádriceps femoral, que son 4. Esta es la tercera. Este vasto interno, un músculo bastante potente, se origina a nivel de la línea intertrocanteria anterior y a nivel de la línea en espiral. Se dirige hacia abajo y su tendón se une al tendón del recto anterior y
se une a nivel de lo que es el cóndilo externo de la tibia y a nivel de lo que es el ligamento colateral medial. Ahora, este músculo, como lo pueden ver aquí, tiene un amplio origen que lo une o lo, digamos, que lo correlaciona bastante con el músculo aductor mayor y con el músculo aductor menor. Tiene amplia relación con estos músculos aductores. Entonces, por último, hablamos entonces del recto intermedio. Este recto intermedio se origina a nivel de toda la diáfisis femoral y se inserta a nivel de lo que es la rótula y en el ligamento del recto anterior. Entonces, estas 4 porciones, vasto interno, intermedio, vasto externo y músculo recto anterior, son los que me conforman al músculo cuádriceps femoral. Vamos a hablar entonces, ya casi para terminar el video, del músculo sartorio. Este músculo sartorio se origina a nivel de la espina ilíaca antero superior, como pueden ver aquí, cruza oblicuamente el fémur desde lateral hacia medial para insertarse a nivel de la diáfisis tibial. Les recuerdo, aquí está cortado, pueden ver el origen aquí. Les recuerdo que este tendón del músculo sartorio forma la pata de ganso, que sería esta que está aquí. Por detrás de él está la inserción del recto interno, que es la grácil, y por detrás de él la inserción del músculo semitendinoso. Me hacen la pata de ganso aquí a nivel tibial. Por último, hablaremos entonces del músculo subcrural, un músculo de muy poca importancia, es un músculo muy poco nombrado e inconstante, que se origina a nivel de la parte anterior del fémur. Vean que está por detrás de este, que sería el vasto intermedio, y se inserta a nivel de lo que es la cápsula articular de la rodilla. Un músculo bastante inconstante. ¿Quién va a inervar estos músculos? Bueno, fíjense, el psoas mayor está inervado por el plexo lumbar, ramas anteriores de L2, L3, algunas veces participa L4 y otras veces L1, pero lo más constante es que sea L2 y L3. El resto de los músculos están inervados por el nervio crural, que es el mismo nervio femoral, que es una rama del plexo lumbar. Ahora, la función del psoas ilíaco es hacerme flexión del muslo y cuando este está fijo, flexiona el tronco. El sartorio me hace flexión del muslo y de la pierna. El cuádriceps femoral, su función es hacerme extensión de la pierna, es el músculo que usamos para patear, para que no se les olvide. Y este subcrural es muy poco importante, tanto que no tiene una función bien dilucidada. Hablaremos de los músculos del dorso. Vamos a dividir a los músculos del dorso en dos grandes grupos. Bueno, en tres grandes grupos. Un grupo superficial conformado por 3 músculos, un grupo intermedio conformado por 5 músculos. Cuando hablamos de intermedio, es intermedio en profundidad. Luego que seccionamos este grupo intermedio, nos encontramos con un grupo profundo, que este es el que vamos a dividir en dos grandes grupos. Un grupo espinotransverso y un grupo transverso espinoso. Cada uno de ellos, a su vez, con sus subdivisiones. Aquí les muestro un esquema de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar entonces hablando primero de los músculos del grupo superficial, que son 3. ¿Qué es lo que pasa con estos músculos del grupo superficial o los músculos superficiales del dorso? Que ya muchos de ellos los hemos estudiado, lo vamos a recordar nuevamente en este video, pero para profundizarlos usted tiene que buscar los videos respectivos. Por ejemplo, hablaremos de 3, que son el trapecio, el dorsal ancho. Esos son músculos que su función la ejercen en el miembro superior y que ya yo hice un video de músculos de la región del hombro en donde describimos muy bien al trapecio y en donde describimos muy bien al dorsal ancho. Igualmente el trapecio lo nombramos en los músculos anteriores del cuello porque tiene función en los triángulos del cuello. El tercer músculo de este grupo es el esternocleidomastoideo,
que él fue bien estudiado en cuello. Entonces aquí nada más lo vamos a nombrar para que ustedes sepan que tienen porciones que son consideradas dorsales y que lo vamos a estudiar como tal. Entonces el primer músculo del dorso, el que nos encontramos cuando seccionamos la piel y el tejido celular subcutáneo, es el trapecio. Este músculo trapecio es un músculo bastante rico en orígenes. Fíjense ustedes que se origina en la línea curva superior del hueso occipital, luego en la protuberancia occipital externa, en el ligamento cervical posterior también conocido con el nombre de ligamento nucal, luego en la apófisis espinosa DC7 y la apófisis espinosa de todas las vértebras dorsales, así como también en un ligamento que une todas las apófisis espinosas llamado ligamento supraespinoso. Entonces vean que es muy rico el origen del trapecio. Este origen hace que se formen varias fibras que confluyen para insertarse en la espina de la escápula, en el acromion de la escápula y en el tercio externo de la clavícula. Bien es sabido, que se los he explicado en todos mis videos de músculos, que el origen es lo que nosotros decimos que es la parte del músculo que no se mueve. Es decir, que él no va a mover la columna ni va a mover el hueso occipital porque ese es su origen, de ahí es donde él se está agarrando. Él va a mover es el lugar en donde él se está insertando. Entonces, como él se inserta en la escápula y en la clavícula, su principal función va a ser girar y elevarme a la escápula. Ahora, ¿quién me inerva a este músculo trapecio? Bueno, él está inervado por ramas del plexo cervical. Recordándole a ustedes que el plexo cervical se forma por ramas anteriores de los nervios cervicales. Específicamente, él lo inerva la rama anterior de C3 y de C4, junto con el 11º par craneal, que es el nervio accesorio, también llamado nervio espinal. Entonces vean que es un músculo que tiene doble inervación, tanto por ramas cervicales anteriores como por un par craneal que es el 11. A pesar de que su localización es más dorsal que anterior, está inervado por ramas anteriores. Luego tenemos al dorsal ancho, un músculo que estudiamos también, como les dije, en la región del miembro superior, en los músculos del hombro. Pueden buscar el video en mi canal. Este se origina en la apófisis espinosa desde D5 hasta D12, así como también en toda esta aponeurosis que usted ve aquí, que es una aponeurosis que llega incluso al hueso sacro, que es la aponeurosis toracolumbar. Además también, fíjense ustedes que tiene un fascículo que se origina a nivel de la cresta ilíaca. Este músculo se enrolla a manera de espiral para insertarse en el húmero, específicamente en un lugar que se denomina, que está en la cara anterior del húmero, la corredera bicipital. Ahora, la inervación es por ramas del plexo braquial, que es una estructura que también estudiamos en miembro superior y que en mi canal hay un video de plexo braquial. Específicamente el nervio llamado nervio del dorsal ancho o nervio toracodorsal. ¿Cuál es la función de este músculo? Nuevamente les recuerdo, como el origen es a nivel de la columna, él no es que me mueve la columna. No, él se agarra de la columna porque el origen jamás se mueve y va a encoger o va a traer su inserción, que es en el brazo, en el húmero. Entonces, por su disposición, cuando él se contraiga, él lleva el brazo hacia adentro y eso es una aducción. Además de eso, de alarlo hacia adentro, también lo ala hacia atrás. Por eso es que se dice que su función es hacer aducción y extensión del brazo, porque se inserta en el brazo. Diferente al trapecio, que era en la escápula, porque él se insertaba en la escápula. Ahora, el esternocleidomastoideo no lo voy a explicar aquí, que nuevamente quiero que sepan que está y existe como músculo del dorso, pero es un músculo que está en mi video de músculos del cuello. Lo pueden buscar si quieren profundizar acerca de él. En esta imagen vemos cortado la inserción del músculo dorsal ancho, cómo llega al húmero, específicamente buscando a la corredera bicipital. Ahora, hay unos libros que hablan de un cuarto origen del dorsal ancho. Fíjense ustedes su origen aquí a nivel incluso sacro, a través de la aponeurosis toracolumbar, a nivel de las vértebras lumbares, a nivel de las vértebras dorsales y la cresta ilíaca que se los nombré. Hay libros que nombran un origen que tiene en el vértice, en el ángulo inferior de la escápula. Y aquí se ve muy bien su origen y se ve muy bien dónde se inserta. Por eso es que yo les digo que cuando él se contrae, simplemente lleva este brazo hacia adentro y eso es aducirlo. Aducción del brazo. Y lo lleva hacia atrás para hacer también la extensión. Muy bien el grupo superficial, pero antes no se despeguen del video para seguir hablando ahora del grupo intermedio. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video.
Seguimos entonces hablando del grupo intermedio. Es importante que ustedes se suscriban al canal, es lo único que le pido a cambio. Aquí en la esquina de abajo usted le da donde dice suscribirse y automáticamente puede ver todos mis videos de los músculos occipitales de la columna vertebral. Tenemos más de 140 videos en el canal, todos dedicados a la anatomía. Y los que nos faltan por hacer, que seguiremos haciendo en los siguientes días. Ahora estamos avanzando muy rápido porque estamos en tiempo de pandemia. Tenemos más tiempo libre y obviamente avanzamos mucho más rápido a la hora de hacer videos. Si usted quiere que yo haga un video en particular, escríbame aquí abajo en los comentarios, me dice dónde me está escribiendo, de qué país, y yo con mucho gusto, cuando tenga tiempo, le hago el video que usted me está pidiendo. Vamos a pasar entonces al grupo de los músculos intermedios, comenzando primero con el angular del omóplato. Luego hablaremos de los romboides menor y romboides mayor, y luego los dos serratos, que son el serrato menor póstero superior y el serrato menor póstero inferior, de manera que van a ser 5 músculos que vamos a encontrar en esta región intermedia. Comenzamos primero con el angular del omóplato. Este músculo angular del omóplato, que le recuerdo que es este que está aquí, también se conoce con el nombre de elevador de la escápula. Él se origina a nivel de los tubérculos posteriores, oigan bien, tubérculos posteriores, de la apófisis transversa desde C1 hasta C4, es decir, las 4 primeras vértebras cervicales. Si usted no entiende a qué yo me refiero cuando digo tubérculo posterior de apófisis transversa, usted tiene que ver los videos de columna vertebral para que pueda entender los músculos. Usted no puede entender músculos si usted no entiende todavía los huesos. No lo va a entender, es difícil. Por eso primero se estudia la osteología y después se estudia la miología. Entonces él se origina en esas 4 primeras vértebras cervicales, desciende para insertarse en la parte más superior del borde medial de la escápula. ¿Cuál va a ser su función? Bueno, el mismo nombre te lo dice. Como también se le llama el elevador de la escápula, su función va a ser elevar a la escápula. Su inervación es por ramas anteriores. Vean que todavía no hemos inervado a nadie con ramas posteriores de los nervios raquídeos. En este caso es con ramas anteriores de C3 y ramas anteriores de C4. Vamos ahora a hablar de los romboides. Recuerden que en anatomía generalmente lo menor está por arriba de lo mayor. Generalmente, eso tiene sus excepciones, pero esta no es una de ellas. Estos músculos romboides se originan a nivel de la columna vertebral, a nivel de las apófisis espinosas. El más superior, que es el romboides menor, se origina en la apófisis espinosa de C7, de C8 y de D1. Fíjense ustedes, C7, C8 y D1, 3 vértebras. Y se inserta en el borde medial de la escápula, debajito de la inserción del angular del omóplato. Debajo de él tenemos entonces al romboides mayor. Él es, vean, continuación del menor. Es decir, si este me llegó hasta C1, hasta D1, perdón, el que viene, que es el romboides mayor, va a originarse en la apófisis espinosa desde D2 hasta D5. Recuerden que las D también las llamamos T. Es lo mismo yo decir desde T2 hasta T5. Para insertarse en el borde medial de la escápula, como usted lo puede ver aquí. Entonces, ambos músculos, ustedes vean su localización y saquen las conclusiones de cuál va a ser su función. Son músculos que no es que se van a agarrar a la escápula para mover la columna, porque ya les expliqué que la columna es el origen y volvemos al principio, los orígenes no se mueven, lo que se mueve es la inserción. Eso se aplica casi para todos los músculos con sus excepciones, que bueno, se los iré diciendo en los videos. Pero esto es casi lo general. Entonces, estos músculos a contraerse simplemente van a llevar la escápula hacia medial. Eso es retraer la escápula, eso es como llevar los hombros hacia atrás. Se llama fijación y retracción de la escápula. Su inervación por ramas del plexo braquial, porque vean que él es un músculo en sí que mueve al miembro superior. Entonces, inervado por el nervio escapular dorsal o dorsal escapular, que es una rama del plexo braquial. Vamos ahora con los serratos. Fíjense ustedes, yo corto, en esta imagen se ve mucho mejor, vamos a devolverme. Yo corto el trapecio, corto el dorsal ancho, corto los dos romboides que aquí están cortados, el menor y el mayor, y me encuentro estos dos músculos profundos. ¿Sí lo ve? Estos músculos, que son más profundos que los otros, pero que son del mismo grupo intermedio, son los serratos. Vean que son dos, uno que está más arriba, que sería el serrato menor, y uno que está más abajo, que es el mismo serrato menor, pero este es el póstero inferior y este es el póstero superior. Vamos a verlo ahora a ellos solitos, por separado, ya seccionando las otras estructuras. Fíjense ustedes, el más superior es el serrato menor póstero superior. Este músculo se origina en el ligamento cervical posterior y a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales inferiores
y las vértebras dorsales más superiores, para insertarse desde la segunda hasta la quinta costilla. Vamos a pasar ahora, y después le digo la inervación y la función, al serrato menor posterior inferior. Él se origina nuevamente también en las apófisis espinosas, lumbares superiores y dorsales inferiores, para insertarse a nivel desde las últimas 4 costillas, que eso es desde la novena hasta la 12ª costilla. Entonces, algunos autores no nombran el origen a nivel lumbar, solo hablan de la origen a nivel dorsal. Por aquí se ve claramente cómo también se origina a nivel de las vértebras lumbares. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos músculos cuando se contraen no hacen ninguna función importante, porque usted se pone a ver, ¿para qué yo me voy a agarrar de la columna y después de la costilla? No puedo mover la costilla por esa localización. Se dice que su función es ser retináculo, es decir, servir como de abrazadera para que no se muevan o para que estén comprimidos esos músculos profundos que vamos a ver ahorita, que son estos que son un dolor de cabeza, porque son muchísimos músculos, muchísimos orígenes e inserciones, pero son estos que vamos a ver que son los más, digamos, complicaditos de la clase. Sirven de retináculo, como que usted agarre un tirraje, no sé cómo lo llamarán en su país, una abrazadera, y usted haga, es como que agarre un poco de pasta de esa, de espagueti, de macarrones, como le llaman en su país, no sé cómo lo puedan llamar, y lo agarre con la mano. Y usted con la mano le haga, digamos, un sostén al rollo de pasta vermicelli. Eso es un retináculo, lo que usted hace con su mano. Algo parecido hacen estos músculos. Su inervación es distinta. El superior, que es el posterior superior, inervación ramas desde D8 hasta D3. Mientras que el inferior, desde D9 hasta D12. Nuevamente les recuerdo que esto es por ramas anteriores. Hasta ahora no hemos hablado de músculos que estén inervados por ramas posteriores. Ahora, vamos a hablar de esos músculos profundos que vean que su clasificación es bastante extensa. Vamos a ver que es extensa, pero es muy fácil. Aquí tenemos estos músculos, seccionamos a todos y nos encontramos con esto. Aquí de este lado, lo único que seccionamos fue a los serratos menores. Entonces, estos músculos profundos están divididos en 2 grupos. Eso es lo primero que tenemos que saber para no confundirnos. Un grupo denominado espino transverso y un grupo denominado transverso espinoso. Es al revés. Para ponérselo más fácil, el grupo espino transverso es más superficial que el grupo transverso espinoso, que son los músculos más profundos que ya están en contacto directo con las vértebras. Entonces, los espinotransversos son más superficiales que los transversos espinosos, a pesar de que ambos son considerados músculos profundos del dorso. ¿Por qué se le llama espinotransverso? Bueno, porque la mayoría de estos músculos se originan a nivel de las apófisis espinosas y se insertan o en las costillas o en las apófisis transversas. Por eso se llaman espinotransversos, es decir, el origen espino y transverso la inserción. Ahora, el segundo grupo, que es el transverso espinoso, que es el más profundo, es al revés. Él se origina o en la costilla o en las apófisis transversas y se inserta en las espinosas. Por eso lo llamamos grupo transverso espinoso. Ahora bien, este primer grupo muscular, que es el grupo espinotransverso, se divide en 2 grupos musculares. Vean que no les hablo de 2 músculos, sino 2 grupos musculares. Los más importantes del dorso, que son los erectores de la columna, también llamados músculos de la masa común, son estos que les puse aquí en verde, que ya lo vamos a ver a detalle, y los músculos esplenios. Entonces tenemos el grupo de los erectores de la columna y el grupo de los esplenios. Son los 2 grupos que me conforman el gran grupo espinotransverso. Estos erectores de la columna, que vamos a comenzar con ellos, van a ser 3. Primero hablamos del músculo epiespinoso. El mismo nombre te dice. ¿Qué quiere decir esto? Vean estos 3 grupos musculares que están aquí. Cada uno de estos músculos son los que me conforman a los erectores de la columna. Recuerden que son los más superficiales, porque los esplenios ya se los nombré, que son estos que ustedes ven aquí. Entonces, de los 3 llamados músculos de la masa común, porque vean que es una sola masa que tiene un origen en común a nivel lumbar, el más medial, que es este, es el epiespinoso. Ese epiespinoso es el más, digamos, el menos ancho de los 3, es el más larguiducho. Se divide a su vez en 3 porciones. Uno que está en la cabeza, uno que está en el cuello y uno que está en el tórax. Entonces, ¿cuál va a ser el origen de los 3 músculos erectores de la columna, que son los músculos de la masa común? A nivel de lo que es el hueso sacro, a nivel de las vértebras lumbares más inferiores y a nivel de los ligamentos que están adyacentes, que son los sacroiliacos posteriores, el sacroespinoso y el sacrotuberoso. Esos son los orígenes
de los músculos erectores de la columna. Son los músculos más potentes para nosotros mantenernos erguidos. Son los que mantienen a la persona erguida, o sea que nosotros podamos estar derechos gracias a estos músculos erectores de la columna. ¿Cuál va a ser la inserción? Vamos a ver cada uno de ellos. El más bajo, la parte más baja, es el epiespinoso torácico. Epiespinoso significa encima de las espinas, o sea, encima de las apófisis espinosas. Se origina a nivel del mismo lugar donde se origina en la masa común y se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras dorsales más superiores, así como usted lo ve aquí, en las apófisis espinosas de las vértebras dorsales más superiores. Seguidilla de esta porción torácica del epiespinoso, tenemos el epiespinoso del cuello. Cuando usted vea la palabra cervical y del cuello es lo mismo. Entonces, el epiespinoso del cuello se origina a nivel de las vértebras dorsales más superiores y se inserta a nivel de las vértebras cervicales. Obviamente siempre en las apófisis espinosas, porque estamos hablando del grupo espinotransverso. Y luego tenemos uno más superior, que es el epiespinoso de la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? El músculo que yo les estoy señalando aquí no es en sí el epiespinoso, eso es un músculo que se denomina músculo semiespinoso, pero se dice que una parte del semiespinoso, que es este que está aquí, me conforma al epiespinoso de la cabeza. A pesar de que los libros Atlas no se lo separen, la teoría dice que una parte de este músculo se denomina epiespinoso de la cabeza y se va a insertar a nivel del hueso occipital. Entonces este sería el epiespinoso, que es el más medial de los dos con sus tres porciones, torácico, cervical y de la cabeza. O de la cabeza es lo mismo que yo decirle que cefálico. Y cervical es lo mismo decirle del cuello. Muy bien. Luego tenemos el grupo al músculo que está intermedio de los tres erectores de la columna. Ese es el músculo dorsal largo. Este músculo dorsal largo también se complica porque tiene tres porciones. Estas porciones también las llamamos longuísimos, o así lo llaman los libros españoles. Tenemos una más superior, que es el largo de la cabeza, también llamado longuísimo de la cabeza. Hay algo particular que es un tercer nombre que es el más común de hecho en anatomía. A este músculo largo de la cabeza, que no es más que la porción más superior del dorsal largo, se le denomina también músculo complejo menor. De hecho en anatomía mundialmente lo conocemos con el nombre de complejo menor. Pero ya saben que es el mismo dorsal largo. Él se origina a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras dorsales superiores y cervicales inferiores, y se inserta a nivel de la parte posterior de la apófisis mastoide. Vean que es uno de los únicos músculos del dorso que se inserta en la apófisis mastoide. Luego debajo de él tendríamos el largo del cuello. Este largo del cuello se origina a nivel de las vértebras dorsales superiores y se inserta en las apófisis transversas, porque recuerden que es el grupo espinotransverso, de las vértebras cervicales. Y luego tendríamos el largo o longuísimo del tórax, que tiene su origen donde lo tiene la masa común a nivel sacro y a nivel de las vértebras lumbares inferiores, y se inserta en las apófisis transversas de las vértebras dorsales, como usted puede ver aquí, y también en las costillas que están adyacentes. Serían el músculo intermedio de los tres y es el más voluminoso, dicho sea de paso, de los tres. El epiespinoso era el menos voluminoso, este es el más voluminoso, el dorsal largo. Nos vamos hacia lateral y encontramos al músculo iliocostal. Este músculo iliocostal también tiene tres porciones. ¿En qué se diferencia con los otros dos? Que los otros dos, las porciones eran en la cabeza, en el cuello y en el tórax. Este es en el cuello, en el tórax y lumbar. O sea, está a un nivel más bajo. Tenemos entonces el iliocostal cervical, el iliocostal dorsal y el iliocostal lumbar. Ese iliocostal lumbar se origina donde se originan los músculos de la masa común. Vean, es un tendón en común, por eso lo llaman así. O también erectores de la columna. Y se inserta a nivel de las costillas y las apófisis transversas de las vértebras, digamos, dorsales inferiores. Algunos libros también dicen que llega a nivel del ángulo costal específicamente, en el ángulo de las costillas. Luego el iliocostal dorsal, que sería el intermedio, sale también a nivel de esos ángulos costales y se inserta en las costillas más superiores. Y por último el iliocostal cervical, que se origina también en esos ángulos costales para insertarse después en las apófisis transversas de las vértebras cervicales más inferiores. Esos serían entonces los músculos erectores de la columna, que es el primer grupo muscular del grupo espinotransverso. Vamos a pasar ahora a los esplenios para terminar con este grupo muscular. Nosotros vamos a ver que los esplenios son dos músculos, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello.
Vamos a empezar primero con el esplenio de la cabeza. Ese esplenio de la cabeza, vean ustedes que se origina en la apófisis espinosa de la vértebra C7, en el ligamento cervical posterior que se encuentra allí, que es el mismo ligamento nucal, y a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras dorsales superiores. Se dirige hacia arriba para insertarse cerca de la línea curva superior del occipital, pero también en la apófisis mastoides. De manera que los dos que llegan a la apófisis mastoides son el largo de la cabeza, que es el complejo menor, y este que sería el esplenio de la cabeza. Vamos a ver uno que está más abajo de él, tapado, vean, en gran parte por el serrato menor posterior superior, que es el esplenio del cuello. Este esplenio del cuello, o esplenio cervical, se origina a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras dorsales más superiores y se inserta en las apófisis transversas de las vértebras cervicales más inferiores. Sería el esplenio del cuello. Y con esto matamos al grupo más superficial de los profundos, que es el grupo espinotransverso. Vamos a ver entonces, quitando estos músculos de la masa común, fíjense ustedes, los cortamos, vean, cortamos el esplenio, los esplenios, cortamos también los erectores de la columna, quitamos ello y nos queda este que no hemos hablado, que es un grupo, es parte del grupo espinotransverso. Veanlo ustedes, más profundo aún, que ellos sí están en contacto directo con la columna. Este grupo transverso espinoso está conformado también por dos grupos musculares. Uno son los semiespinosos y los otros los músculos cortos, pero vamos a ver que también son cortos digamos, en explicación anatómica. Vamos a empezar primero con el músculo semiespinoso. Este músculo semiespinoso se divide en tres porciones igual que sus antecesores. Hablamos de un semiespinoso dorsal o del tórax. Recuerden que dorsal es lo mismo yo decirle del tórax. Un semiespinoso del cuello que está profundo a este, que sería el semiespinoso de la cabeza. Entonces sería la cabeza, del cuello y dorsal. Estos músculos, recuerden que pertenecen al grupo transverso espinoso. ¿Cuál diferencia también podemos notar entre el transverso espinoso y el espinotransverso? Que el espinotransverso, sus fibras eran, les recuerdo, longitudinales. No eran fibras casi oblicuas, casi todas iban en sentido longitudinal. Vamos a ver que el transverso espinoso, las fibras son mucho más oblicuas. Entonces, el semiespinoso dorsal, él se origina en las apófisis transversas. Ya este es en las transversas del origen de las vértebras dorsales más inferiores para insertarse a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras dorsales superiores y cervicales inferiores. Luego tendríamos el semiespinoso del cuello, que igualmente viene en las vértebras cervicales inferiores a las apófisis espinosas, a las vértebras cervicales más superiores. Y el más voluminoso de él sería el semiespinoso de la cabeza. Este semiespinoso de la cabeza se origina en las apófisis transversas dorsales más superiores para insertarse en un lugar que está entre la línea curva superior del occipital y la línea curva inferior. Está ahí como intermedio. Este músculo semiespinoso de la cabeza recibe el nombre de músculo complejo mayor, que es el techo de este triángulo suboccipital, video que también les recomiendo que busquen en el canal. Entonces, les recuerdo, disculpen, este dorsal largo, su porción largo de la cabeza la llamábamos complejo menor. Y ahora, este semiespinoso de la cabeza lo llamamos complejo mayor. Este músculo es muy fácil encontrarlo en el laboratorio y en el cadáver por este tendón incompleto intermedio que tiene. De hecho, muchos autores lo llaman músculo digástrico de la cabeza, porque es como que si tuviera dos vientres, digástrico. Ese es el famoso semiespinoso. ¿Por qué se le llama semiespinoso? Ustedes dirán, bueno, porque él se encuentra de la mitad de la columna para arriba nada más. Por eso le dieron el nombre de semiespinoso, porque semi es como la mitad. Vamos a terminar entonces el video hablando de los 4 grupos musculares que me conforman a los músculos cortos del dorso. Sería el segundo grupo de los transversos espinosos. Primero vamos a hablar de los más superficiales de ellos, digámoslo así, que son los multífidos del raquis. Estos multífidos del raquis lo vamos a ver profundo aquí a los músculos erectores de la columna, insertándose en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y las vértebras dorsales más inferiores. Luego, profundos a ellos, vean ustedes, aquí tuvimos que cortar, aquí se ve cómo cortamos a los multífidos, encontramos a los rotadores del dorso, que esos son fascículos musculares que van desde la apófisis transversa a la espinosa. Unos van en sentido transverso y otros van en sentido oblicuo, como ustedes lo ven allí. Estos músculos que ven al ladito no los voy a nombrar porque esos son los elevadores de las costillas. Esos son considerados músculos de los espacios intercostales, que también están en mi video de músculos de espacio intercostal. Tengo videos de casi todos los temas de anatomía, muchachos. Probablemente cuando usted vea este video
habré subido más de lo que les estoy diciendo ahorita. Eso se los digo para que usted lo vea, para que usted repase, porque esos videos son hechos para eso. Están gratis en YouTube para eso. Aproveche, pásese y véalo. No olvide suscribirse al canal, se lo recuerdo nuevamente. Vamos a hablar por último de los músculos interespinosos, que son aquellos que están muy desarrollados a nivel cervical y lumbar. Muy poco lo vamos a ver a nivel dorsal. Vean que ellos van de apófisis espinosa a apófisis espinosa, llamados interespinosos. Y los intertransversos, que están muy desarrollados a nivel lumbar y lo vamos a ver muy poco desarrollado a medida que asciende la columna. Ellos van a ir de apófisis transversa a apófisis transversa. Estos son entonces los músculos cortos. En general, estos músculos se especializan en ayudar a mantener la erección de la columna, ayudarnos a mantener las posturas. Son los que nos hacen estar parados, son los que nos hacen estar de pie. Y hoy hablaremos acerca de los músculos de la región del brazo, que es solo una de las 4 regiones del miembro superior. Entonces, antes de comenzar el video, los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí en la esquina inferior derecha les dejo un link a que ustedes, al darle clic, automáticamente quedan suscritos al canal para tener más acceso a mis videos y así ir creciendo en el canal. Entonces, básicamente los músculos que vamos a encontrar en el brazo lo vamos a dividir en 2 regiones. Unos músculos que se encuentran en la región anterior, que van a pasar a ser los músculos anteriores, que son básicamente 3 músculos. Hablaremos del bíceps braquial, hablaremos del músculo coracobraquial y del músculo braquial anterior. Vamos a ver que el bíceps braquial a su vez se compone de 2 porciones que desglosaremos más adelante. El segundo grupo de músculos que hablaremos del brazo son los músculos de la región posterior, que básicamente es un solo músculo, es el músculo tríceps braquial. Cuando ustedes vean la palabra braquial en anatomía, hace alusión al brazo. Por eso es que van a ver mucho en brazo la palabra braquial, hace alusión al brazo. Entonces este músculo tríceps braquial, su mismo nombre lo dice, está compuesto por 3 porciones que ya también desglosaremos más adelante. Entonces, antes de comenzar, es muy importante que cada músculo, esto es muy repetitivo en todos mis videos de músculos, ustedes sepan que tienen que aprenderse 4 cosas principales. Primero, aprenderse el origen, aprenderse la inserción, que no es lo mismo que origen, aprenderse la inervación, es importante saber qué estructura nerviosa me mueve a ese músculo, y también aprenderse lo que es la función, es decir, qué función va a ejercer ese músculo cuando él se contraiga. Entonces, algo que ustedes siempre tienen dudas es acerca de lo que significa origen y lo que significa inserción. No es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de origen, muchos libros, en vez de denominarlo origen, lo llaman inserción fija. Mientras que cuando hablamos de inserción como tal, muchos libros lo llaman como inserción móvil. Es muy importante saber, me gusta mucho más llamarlo inserción fija y móvil, porque ya te dice una vez qué parte del músculo es la que se mueve. Y ustedes, entendiendo qué parte del músculo es la que se mueve, ya van a poder saber cuál es la función de ese músculo. Les explico. El origen es la parte del músculo que no se mueve, que no se contrae o que se contrae muy poco. Es decir, es la parte del músculo de donde él se va a agarrar, de donde él se va a sostener. Ese va a ser el apoyo, la base del músculo. Mientras que la inserción o inserción móvil es la parte del músculo que es la que se contrae, la que se retrae y la que ejerce una acción donde ella se está agarrando. Por ejemplo, ahorita hablaremos del bíceps braquial. Vamos a ver que su origen es aquí a este nivel del hombro y su inserción es en el antebrazo. Como les estoy explicando que el origen no se mueve, esta parte del músculo queda fijo. Vean la que se contrae es la parte donde ella se inserta, que es en el antebrazo. Por eso es que la función del bíceps es mover el antebrazo y no es mover el hombro, porque el hombro es la parte fija, es el origen. Mientras que la inserción es la parte móvil, que es la del antebrazo. Por eso ustedes, nada más con saber
cuál es el origen en la inserción de un músculo, muy posiblemente puedan inferir más o menos cuál sea la función de ese músculo. Entonces comenzaremos primero con los músculos del grupo anterior. Y el primero de ellos, que es el más superficial, vamos a irnos desde anterior hasta posterior. Esta es una visión anterior del miembro superior derecho. Es el bíceps braquial. Bíceps braquial significa dos cabezas. Eso es lo que se refiere bíceps. Y braquial porque es la que está en el brazo. Hay otros músculos bíceps en el cuerpo, como el bíceps femoral, por eso es tan importante que leen el apellido de braquial. Entonces este bíceps braquial tiene dos cabezas de origen. Una cabeza medial que vamos a denominar cabeza corta y una cabeza lateral que vamos a denominar cabeza larga. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero es que yo veo que la medial es aparentemente más larga que la cabeza lateral. Ya van a ver ahorita que no, la lateral es mucho más larga. Entonces, la corta es la que realmente parece larga, que es la cabeza medial, mientras que la larga es la que realmente parece corta, que es la cabeza lateral. No se vayan a confundir en eso. Entonces, el origen de la cabeza medial, que vuelvo y les repito, es la cabeza corta, es de la apófisis coracoides de la escápula. Mientras que el origen de la cabeza larga, que lo vamos a ver ahorita muy bien, es a través del tubérculo supraglenoideo de la escápula. Aquí les puse supraespinoso, pero eso es un error de transcripción. Realmente el origen es tubérculo supraglenoideo. Ese es el nombre anatómico. Entonces, esta cabeza larga se mete por todo lo que es la corredera bicipital. Aquí queda atrapado entre el troquíter y el troquín y por este ligamento que es el ligamento transverso del húmero. Luego, por toda esta bolsa que es la bolsa subacromial y allí es que llega el tubérculo supraglenoideo. Ahorita se lo vamos a dibujar mejor para que lo vean bien, porque esa es la cabeza larga. Entonces ambas cabezas se unen como una sola y se insertan, vean bien el tendón de inserción, que no es este que está arriba, sino este que está acá abajo, en lo que es la tuberosidad del radio. Ahora, a través de esta aponeurosis, que es la aponeurosis bicipital, ella también se inserta en el cúbito, pero en sí el propio tendón, el fuerte del bíceps, llega es a la tuberosidad del radio. Ahora, ¿qué va a pasar? Este es el origen, esta es la parte del bíceps que no se va a mover. Cuando él se contraiga, básicamente su función va a ser donde él se está insertando, que es en el radio del antebrazo. Entonces su función cuando se contraiga va a ser llevar el antebrazo hacia arriba y ese, muchachos, es el movimiento de flexión. Pero además de flexionar el antebrazo, ese músculo me ayuda a la supinación. Por eso es que se dice que es flexión y supinación del antebrazo. No vayan a decir del brazo, a pesar de que es un músculo que está en el brazo, vean que ella jamás toca el húmero, que el húmero es el hueso del brazo. Ella en sí toca el antebrazo, por eso que su función va a ser en el antebrazo, no en el brazo. ¿Ok? Ahora, también se dice que este músculo coayuda a la flexión del brazo, pero no es su función principal, no se vayan a confundir. Su función principal es la flexión del antebrazo. Ahora, vean bien esta imagen, aquí está la cabeza larga, cómo ella se mete por la corredera bicipital, pasa por la cabeza del húmero y vean dónde realmente es su origen, en el tubérculo supraglenoideo, les repito, de lo que es la escápula. Aquí seccionamos el bíceps braquial, aquí vemos sus dos cabezas, aquí se ve muy bien el tendón, aquí se hace profundo. Entonces aquí vemos sus dos cabezas, la corta y la larga, y aquí vemos su tendón de inserción en la tuberosidad radial. Vamos ahora a los dos músculos que están en el plano profundo de los anteriores. Primero hablaremos del músculo coracobraquial. Este músculo coracobraquial, el mismo nombre te dice cuál es el origen y cuál es la inserción. Se dice que el origen del músculo coracobraquial es a través de un tendón en común con la cabeza corta del bíceps braquial. Vean que es el mismo tendón para ambos músculos. Ahora, este músculo coracobraquial se inserta en la diáfisis humeral, por eso recibe el nombre de braquial. Ahora, ¿qué ustedes creen que haga el coracobraquial si se contrae? Básicamente, si él se contrae, no es que él me mueva la apófisis coracoides, porque les expliqué que ese es el origen, esa es la parte fija. Su función va a ser llevar el brazo hacia adelante, por eso es que él es flexor del brazo, porque él se está insertando en el brazo, a diferencia del bíceps, que como se insertaba en el antebrazo, era flexor del antebrazo. Este músculo coracobraquial es muy característico porque es el único músculo del brazo que es perforado por un nervio. Justamente este nervio, veremos más adelante qué es el nervio que lo inerva, que es el nervio músculo cutáneo. Ahora hablaremos por último del músculo braquial. En muchos libros lo consiguen solamente con este nombre, en otros libros con el nombre de braquial anterior. Este músculo braquial se origina en la diáfisis humeral, la parte anterolateral,
justo rodeando la inserción de este que es el deltoides, que lo vimos en los músculos del hombro. Entonces este braquial anterior está en la parte más inferior del húmero y se inserta en lo que es la apófisis coronoides del cúbito. Su función va a ser básicamente entonces flexionar, al antebrazo, porque él se está insertando en el antebrazo. Vean siempre que la función es el lugar donde ya se está insertando. Ahora, sin excepción, todos los músculos anteriores del brazo, que son 3, están inervados por el nervio músculo cutáneo, que es un nervio que emerge de lo que es el plexo braquial. Ahora vamos a pasar rápidamente al único músculo que me compone la parte posterior del brazo, que es el tríceps braquial. Este músculo tríceps braquial se llama así porque está compuesto por 3 cabezas. Una que va a ser la cabeza larga, que es esta que ustedes ven aquí, cuyo origen va a ser el tubérculo infraglenoideo. Me equivoqué muy mal a poner infraespinoso aquí, así como le puse supraespinoso allá. Es el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Entonces, la mnemotecnia es: las cabezas largas son de los tubérculos glenoideos. La cabeza larga del bíceps, tubérculo supraglenoideo. Y la cabeza larga del tríceps, tubérculo infraglenoideo. Esa es la cabeza larga. Esa es la cabeza larga. Ok, bien. Luego tenemos el vasto lateral o vaso externo. Este vasto lateral se origina en la parte posterior de la diáfisis humeral, por encima de un surco que está aquí, que es el famoso surco del nervio radial. Ahorita lo veremos muy bien. Estos son los dos músculos que me ocupan el plano superficial. Este músculo se dispone en 2 planos. Luego vamos a ir a la tercera cabeza del tríceps. Ya tenemos cabeza larga, vasto lateral. Tenemos que seccionar, aquí está la cabeza larga, seccionar al vasto lateral, y profundamente, en un plano más profundo, es que encontraremos el vasto medial. Este vasto medial también se origina en la parte posterior de la diáfisis humeral. La diferencia con el vasto externo es que esta lo hace por debajo del surco del nervio radial. Este que ven aquí es justamente el nervio radial. Entonces, las 3 porciones del tríceps, hablo del vasto medial, del vasto lateral y de la cabeza larga, confluyen en este tendón que ustedes ven aquí, que es el famoso tendón tricipital. Y a través de ese tendón tricipital se inserta en el olecranon del cúbito. Entonces, básicamente, este músculo, que es el único posterior del brazo, es antagonista de los anteriores. Si los anteriores flexionaban el antebrazo o el brazo, este músculo básicamente lo que hace es extenderme el antebrazo, porque él se está insertando en el antebrazo. Por eso es que es totalmente antagonista. Ahora, este músculo, para que vean aquí bien en este esquema posterior, va a tener 3 cabezas de origen. Vean esta en el tubérculo infraglenoideo. Este que ven aquí es el surco del nervio radial. Entonces quien se origina por encima del surco es el vasto externo, y quien se origina por debajo del surco es el vasto interno. Entonces aquí están los orígenes de las 3 cabezas del tríceps, y esto que ven aquí en azul marca la inserción en el olecranon del cúbito. Entonces, todos los músculos posteriores del brazo y del antebrazo, sin excepción, están inervados por el nervio radial, no se les olvide. Entonces, este músculo está inervado por el nervio. Estos son un grupo de músculos que lo vamos a dividir en 4 o 5 grandes grupos, depende del autor. En este video vamos a tocar 4 grandes grupos, que son los músculos del cráneo, propiamente, los músculos que rodean el orificio orbitario, los músculos de la nariz y los músculos de la boca. Estos músculos de la expresión facial, ellos comparten 3 características comunes. Primero es que todos están inervados por el mismo nervio, que ya vamos a ver más adelante quién es. Segundo es que todos tienen un origen óseo, pero una inserción que es en la piel, es en el tejido celular subcutáneo muchas veces de la cara. Y tercero es que tienen todos un grado de desarrollo variable y por ende van a tener una fuerza de contracción distinta. Son los músculos de la mímica, son los que nos hacen hacer las distintas expresiones faciales. Entonces, como les dije, este grupo de músculos, algunos autores lo dividen en 4 grupos. Primero hablaremos de los músculos cutáneos del cráneo, que son 2. Luego hablaremos de los músculos de la órbita, lo que me rodean el orificio, digamos, orbitario, del ojo, que son 3. Luego los músculos de la nariz, que son 4. El mayor gran grupo son los músculos de la boca, por eso es que con la boca podemos hacer mayor cantidad de movimiento que el resto de la cara, que son 11 músculos. Y el quinto grupo, que no tocaremos en este video, que son los músculos del cuello. Específicamente uno solo los del cuello, porque el resto de los músculos los estudiamos como músculos del cuello. Este último músculo, que es el músculo cutáneo del cuello, también llamado músculo platisma, lo toco yo en el video de músculos del cuello, que pueden buscarlo en mi canal. Fue uno de los primeros videos que subí,
bajo el título de músculos del cuello. Ahí hablaré de este músculo cutáneo del cuello, que topográficamente está en el cuello, pero que también tiene función en la mímica y la expresión facial. Pasamos entonces a hablar rápidamente del primer grupo, que son los músculos cutáneos del cráneo. Como les dije, todos estos músculos de la cara, incluyendo el músculo cutáneo del cuello, están inervados todos por el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Entonces vamos a empezar con los músculos cutáneos del cráneo. Primero tengo que hablarles de una aponeurosis, una membrana bastante gruesa, que es bastante importante, que es la famosa galea aponeurótica. Esta galea aponeurótica la van a conseguir en muchos textos con el nombre nuevo, que es el nombre de aponeurosis epicraneal. Esa aponeurosis epicraneal, vean ustedes que va de anterior hasta posterior, me va a unir a los dos músculos que forman los músculos cutáneos del cuello. Hacia la parte posterior el músculo occipital y hacia la parte anterior el músculo frontal. Van a ver lo que muchos libros usan este músculo como una unidad y lo nombran músculo occipitofrontal, incluyendo a la galea aponeurótica, pero aquí se los voy a dar de manera separada. Algo importante que tienen que saber es que estos músculos cutáneos del cráneo son pares, es decir, estamos viendo específicamente lo del lado izquierdo, pero también existen de igual manera en el lado derecho. Vamos a comenzar con el occipital, que es el más posterior de los dos. Este músculo se origina a nivel del hueso occipital, en la línea curva superior del occipital, recordándole que también lo conocemos como músculo, como línea nucal superior. Y también se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal. De allí se dirige hacia arriba para insertarse en lo que es la galea aponeurótica o aponeurosis epicraneal. Ahora, ¿qué va a hacer este músculo? Bueno, fácilmente, como su inserción fija es la ósea, siempre la inserción ósea va a ser la fija. Cuando él se contraiga, él tracciona la galea aponeurótica hacia atrás y por ende la tensa y tensa a lo que es el músculo que está delante, que es el músculo frontal. Entonces es su función, tensar a la aponeurosis epicraneal y con eso tensa también a la piel de la frente. Ahora, su contraparte, que es el músculo frontal, es un músculo que él es al revés, él se origina en lo que es la aponeurosis epicraneal y su inserción, oigan bien, no es ósea, sino que se inserta en los músculos que rodean el orificio orbitario y músculos que están adyacentes en la nariz, que vamos a ver más adelante. De manera que su función va a ser que cuando él se contraiga, tensa la aponeurosis epicraneal porque la lleva hacia adelante, pero también se puede contraer en sentido contrario y es el músculo que nos da el asombro, la expresión facial, quien forma las arrugas de la frente, ya que puede elevar su inserción orbitaria y a nivel de los músculos de la nariz y con ello ayuda a elevar a las cejas. Esos son los dos músculos cutáneos del cráneo. Aquí visto desde anterior, entonces aquí podríamos ver a ambos músculos frontales y en el medio de ella a la galea aponeurótica. Vamos a hablar ahora de los tres músculos que rodean al orificio orbitario, los músculos de la órbita. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Vamos a hablar primero del orbicular de los párpados. Este orbicular de los párpados va a tener tres porciones. Una porción circular, que es la que rodea, digamos, al propio orificio del orbitario, el orificio donde se aloja el ojo. Luego va a tener una porción que está en los párpados, que es una porción que va en sentido transversal, que es la porción palpebral, y una porción que nos vemos en la imagen, que es la porción lagrimal. Estas tres porciones son las que me conforman el orbicular de los párpados. Luego hablaremos de un músculo que está profundo a él, incluso profundo al frontal, que aquí está seccionado, que es el músculo superciliar, y luego hablaremos del músculo depresor de la ceja. Comenzamos hablando entonces con el orbicular de los párpados, específicamente esta porción, que es la porción orbitaria, que es la porción que les dije que es circular. Esta porción orbitaria se origina a nivel de lo que es el ligamento palpebral medial o ligamento palpebral interno y en los huesos adyacentes de la nariz y el maxilar superior que se encuentra a este nivel. Entonces este músculo rodea al orificio orbitario para insertarse en lo que es el ligamento palpebral externo. De hecho se dice que él forma el ligamento palpebral externo, como lo vamos a ver más adelante. Luego hablaremos de la porción palpebral, que les dije que era la porción que tenía fibra transversa. Fíjense ustedes que esta porción palpebral está por delante del párpado superior y el párpado inferior y delante por ende de la lámina tarsal de cada párpado.
Igualmente él se origina medialmente a nivel de este ligamento que ustedes ven aquí, que es el ligamento palpebral interno, y se inserta lateralmente en el ligamento palpebral externo. La última porción, que es la porción lagrimal, no lo vamos a ver en esta imagen, pero está envolviendo al saco lagrimal y se origina a nivel de la cresta lagrimal posterior, que es una estructura del unguis. Algo importante para ustedes entender estos músculos del cuello es que ya conozcan la anatomía de los huesos del cráneo, que están en mi canal todos, de los 6 huesos que me conforman la bóveda craneal, y conozcan la anatomía de los huesos de la cara, porque todos tienen inserciones en puntos anatómicos específicos de esos huesos, que si usted no lo conoce va a estar perdido en este video. Entonces, este músculo en conjunto con sus 3 porciones, el orbicular de los párpados, se inserta, como le dije, en el ligamento palpebral externo y su función es cerrar el ojo. Funciona como esfínter palpebral. De manera que al cerrar los ojos protege al globo ocular de los agentes externos y además, digamos, regula la entrada de luz a través de la pupila hacia la retina. Por eso es que es tan importante este músculo orbicular de los párpados. Luego pasamos al músculo superciliar, es un músculo que se origina a nivel de hueso frontal, en el arco superciliar del frontal, y se inserta a nivel del tercio medio, vean ustedes, desde la ceja y a nivel de lo que es la galea aponeurótica. De manera que su función va a ser contraerse y alar, digamos, la piel de la frente y la ceja hacia abajo. Este músculo superciliar es antagonista, primero, del frontal, y el orbicular también es antagonista del frontal, porque el frontal más bien ayudaba a abrir el ojo alando la piel de la frente hacia arriba. Entonces este superciliar es antagonista. Y luego el tercer antagonista del músculo frontal, que sería el depresor de la ceja, que es superficial con respecto al superciliar. Este depresor de la ceja también se origina a nivel de la porción nasal del hueso frontal y se inserta a nivel del tercio medio de la ceja, y su función va a ser también depresión de la piel de la frente y de la ceja, de manera que es agonista, es sinérgico, hace lo mismo que el superciliar. Y a su vez es antagonista del frontal. Vean que sus fibras se entrelazan con fibras del músculo frontal. Pasamos entonces a los músculos que me conforman la región de la nariz, que son 4. Algo importante es que estos músculos tienen sus nombres anatómicos viejos, pero también tienen sus nuevos nombres anatómicos de la nueva nómina. Entonces yo le voy a ir tratando de decir cuáles son los dos nombres, porque de manera indistinta las van a encontrar en los libros. Primero vamos a hablar de los músculos de la nariz. El piramidal. Este piramidal también lo vamos a conseguir con el nombre de músculo prócer o procerus, prócer. Luego tenemos el transverso de la nariz, que simplemente es llamado músculo nasal. Luego tenemos el músculo mirtiforme, que también lo llamamos músculo depresor del tabique nasal. Y luego tenemos el músculo dilatador propio del ala de la nariz, que no se ve en esta imagen, lo vamos a ver al final para no perder el hilo de esta imagen. Comenzamos entonces con el piramidal, que es el procerus. Recuerden que es uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Este piramidal se origina a nivel de los huesos propios de la nariz y de los cartílagos que me conforman el ala nasal. Ahora, su inserción es hacia superior, se entremezcla con la piel que cubre la frente y con el músculo frontal. Ahora, ¿cuál va a ser la función? Él desciende la piel de la región de la ceja, de manera que también es antagonista de lo que es el músculo frontal. Hasta ahora los antagonistas del frontal son el orbicular, el superciliar y el depresor de las cejas. Y este prócerus que le acabo de hablar. Son antagonistas directos del músculo frontal. Vamos a hablar ahora del transverso de la nariz, que ya saben que es el mismo músculo nasal con sus dos porciones, una derecha y una izquierda. Y este músculo transverso de la nariz se origina a nivel del dorso de la nariz, en los cartílagos y en el hueso nasal también, y se inserta rodeando lo que es el surco que está entre el ala nasal y la propia piel de la cara, y se inserta junto con el músculo que está aquí abajo, que vamos a ver ahorita, que es el músculo mirtiforme. Su función es que cuando se contrae, estrecha las aberturas nasales, es decir, hace lo contrario, un músculo que vamos a ver más adelante, que es el dilatador de los orificios nasales. Este más bien contrae, estrecha esa entrada a lo que es la nariz a través de los orificios nasales. Pasamos al músculo mirtiforme, que les recuerdo que también era llamado depresor del tabique nasal. Se llama así porque él se origina en la fosa mirtiforme del maxilar superior, y aquí es cuando les hago énfasis que ustedes tienen que conocer la anatomía de los huesos de la cara, en este caso el maxilar superior, que está en uno de mis videos, para que puedan entender cuál es esa fosa mirtiforme. Entonces se origina allí y se inserta hacia arriba a nivel de lo que es el tabique nasal y el ala nasal, de manera que cuando el mirtiforme se contraiga, lo que va a hacer es estrechar los orificios nasales y descender el ala nasal, de manera
que él es agonista en cierto punto junto con lo que es el transverso de la nariz. Y luego pasamos por último a esta imagen para poder mostrarles el dilatador propio del ala de la nariz. Ese dilatador propio de la ala de la nariz, como pueden ver aquí, tiene una porción anterior y una posterior, pero bueno, eso está muy poco descrito específicamente en los libros. Vamos a hablar como de una sola porción ese dilatador de la nariz. Este músculo se origina a nivel de lo que es el maxilar superior y se inserta a nivel de lo que es el ala nasal. Rodea totalmente la abertura. Cuando él se contrae, él más bien dilata las aberturas nasales, de manera que es antagonista del transverso de la nariz y antagonista del músculo mirtiforme. Por último, hablaremos entonces de los músculos de la boca, que les recuerdo que eran 11. Son los que más, la región de la cara que más músculos tiene. 11 de cada lado. Hablaremos primero del orbicular de los labios. Bueno, este no es de cada lado, el orbicular de los labios es una sola unidad. Este orbicular de los labios va seguido hacia posterior del músculo bucinador. Luego hablaremos del músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Luego hablaremos del elevador propio del labio superior. Y luego hablaremos del músculo elevador del ángulo de la boca. Vamos a comenzar primero con el orbicular de los labios. Este músculo orbicular de los labios tiene dos porciones, porque es una porción que va hacia el labio superior y una porción que viene rodeando lo que es el labio inferior. Este músculo, conformado o estudiado como una sola unidad, se origina en ambas comisuras nasales y se inserta en la piel que rodea a ambos labios. Su función va a ser, bueno, que él puede contraerse y funcionar como esfínter bucal. Además de eso, es capaz de hacer la protrusión de los labios hacia adelante, o sea, fruncir los labios, y también puede llevarlos hacia atrás de regreso. Pero eso es un músculo bastante potente, este orbicular de los labios. Además que casi todos los restos de los músculos de la boca se insertan en sus fibras, o sea, sus fibras se entremezclan. Pasamos ahora al músculo bucinador, que les recuerdo que es este que estaba aquí. Está profundo a este que es el macetero, que no lo tocamos como músculo de la cara porque él es un músculo masticatorio. Él es estudiado como un músculo de la masticación, video que también pueden encontrar en mi canal. Entonces él está profundo, espero que ya conozcan esos músculos masticatorios, si no regresense también a estudiarlo, a este músculo macetero, véanlo aquí, y aquí lo vamos a ver, ya aquí seccionamos, como pueden ver aquí el macetero, este que ven aquí es el músculo temporal, que también es un músculo masticatorio. Entonces este es el orbicular de los labios, y fíjense cómo sus fibras se entremezclan con este músculo que es el bucinador. Ahora, ¿cuál va a ser su origen? Fíjense ustedes, en la parte posterior se origina a nivel de lo que es la porción alveolar del maxilar superior y la porción alveolar del maxilar inferior. Además, este rafe, que es el rafe pterigomaxilar, que va de la apófisis pterigoides del efenoides a lo que es el maxilar inferior. Y este músculo que está detrás, que parece más bien continuación de él, que es el constrictor superior de la faringe. Esos son los orígenes del bucinador. Su inserción es lateral al ángulo de la boca, es decir, él muere a nivel de lo que es la boca. Ahora, algo importante de este músculo bucinador es que él es perforado en su parte media por esta estructura que es el conducto de Stenone o conducto parotidio, que es el conducto principal donde la glándula parótida secreta o excreta, mejor dicho, es el nombre, su producto de excreción hacia la cavidad bucal. Ahora, su función es que aumenta el diámetro transversal de la boca y es el que nosotros usamos para soplar, es el que usan los músicos porque aumenta la presión intrabucal y es el que usan los músicos que tocan instrumentos de viento. Pasamos ahora al músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Este músculo, que es elevador común de la nariz y del labio superior, se origina a nivel de lo que es el maxilar superior y se inserta a nivel de lo que es el ala nasal y a nivel de lo que es el labio superior. Su función, como el mismo nombre lo dice, va a ser elevar el ala de la nariz, con eso abre la apertura nasal y también ayuda a elevar lo que es el labio superior. Luego pasamos al músculo elevador propio del labio superior. Este elevador propio del labio superior se origina a nivel fibras entrelazadas con el orbicular de los ojos y a nivel del maxilar superior y se inserta a nivel del labio superior. Su función entonces va a ser también elevar el labio superior. Y el último de este grupo, recuerden que son 11, aquí les estoy hablando de 5, el elevador del ángulo de la boca. Este músculo elevador del ángulo de la boca se origina en la fosa canina del maxilar superior, que es una fosa que está lateral a la fosa mirtiforme. Por eso es que este músculo elevador del ángulo de la boca también se llama músculo canino, porque se origina en la fosa canina y se inserta a nivel de lo que es el ángulo bucal. Su función va a ser que cuando se contraiga, entonces va a elevar la comisura labial y por ende abre, digamos,
transversalmente la boca. Por eso es que este músculo es considerado también como el músculo del guasón, porque ustedes ven, es el Joker, el guasón, el bromas, como le dicen los españoles, es el que larga entonces el diámetro transversal de la boca. Vamos a hablar ahora de los últimos grupos de músculos de la boca. Primero hablaremos del cigomático menor. Ese cigomático menor se origina a nivel de lo que es el hueso cigomático, también llamado hueso malar, por eso que también se llama músculo malar menor, y se inserta a nivel de lo que es el ángulo de la boca y el labio superior. Su función va a ser que cuando se contrae, retrae hacia arriba y hacia lateral, o sea, hacia lateral llevándolo hacia atrás el labio superior, la comisura labial específicamente. Ahora, inferior a él encontramos el cigomático mayor, que tiene fibras un poquitico más gruesas. Este cigomático mayor se origina también a nivel del hueso malar o cigomático y se inserta en el mismo lugar que el antecesor, es decir, en el ángulo de la boca y el labio superior, y sus fibras se entrelazan también con fibras del orbicular de los labios. Este músculo, la misma función del anterior, retrae hacia arriba y hacia afuera esa comisura labial a expensas del labio superior. Pasamos ahora al músculo risorio de Santorini. Este músculo risorio, o músculo de la risa, es un músculo que se origina en la piel, en el tejido celular subcutáneo que está por encima de la glándula parótida a nivel de la región parotidia y se inserta en el ángulo de la boca y el labio superior, también entrelazándose con fibras del orbicular de los labios. Es el que forma la sonrisa. Por eso es que lo llamamos músculo risorio. Su función entonces va a ser retraer la comisura labial y ayudar en la sonrisa. Ahora hablaremos del depresor del ángulo de la boca. Este depresor del ángulo de la boca lo van a conseguir muchas veces como músculo triangular de los labios. Él va a originarse a nivel de lo que es el maxilar inferior en la mandíbula y se inserta en el ángulo de la boca. Su función va a ser descender la comisura labial. Hasta ahora todos los que habíamos visto la elevaban o la retraían. Este más bien la desciende, como para poner la cara de la tristeza. Este es el depresor del ángulo de la boca o triangular de los labios. Luego pasamos al depresor del labio inferior. Este músculo depresor del labio inferior también lo vamos a conseguir con el nombre de músculo cuadrado de la barba o cuadrado del mentón. Él va a originarse también a nivel del maxilar inferior profundo al depresor del ángulo de la boca y se inserta a nivel de lo que es el labio inferior, también entrelazándose con fibras del orbicular de los labios. Su función, igual que la anterior, va a ser descender la comisura labial a expensas del labio inferior. Por último, el último músculo de la cara y de la boca específicamente va a ser el músculo mentoniano. Este músculo mentoniano, también llamado músculo de la borla de la barba, así como lo oye, de la borla, o de la borba del mentón. Este músculo se origina a nivel de la mandíbula y se inserta a nivel de la piel del mentón. Realmente su función es bastante incierta, no se conoce bien cuál es la función de este músculo